Continuamos con el curso de Geopolítica y Relaciones Internacionales, en su parte tercera. Vamos a hablar de las epidemias políticas. Con la pandemia, el ímpetu de pensar la peste y sus efectos políticos, y digamos así sociales, arrastró a participar en la urgencia de pensar el acontecimiento a una porción considerable de intelectuales, sobre todo occidentales o afincados en el occidente del mundo. Aparentemente, si nos dejamos llevar por su título, esta reciente compilación de artículos de Peter Sloterdijk, que nació en Krausweiler, en cuya escuela de arte y diseño es profesor en 1947, participa en parte de esa voluntad de pensar lo inmediato. Sin embargo, los textos que se reúnen en las epidemias políticas fueron escritos y publicados por el pensador alemán en todos los casos entre 2016 y 2018, en los años inmediatamente anteriores a la irrupción de la pandemia del COVID-19. En estos días de proliferación pandémica y como efecto de un ejercicio editorial oportuno, los textos de Sloterdijk pueden leerse no solo como aproximaciones inquietantes y fenómenos de la época, sino también como admoniciones y presagios. La democracia, afirma el pensador alemán en el artículo que da nombre a la compilación, es la emergencia de la epidemiología. Hechos como el calentamiento global, el surgimiento periódico de pestes ligadas con el avance de la frontera agrícola en todo el planeta, la destrucción generalizada de ambientes naturales, la consolidación de figuras como Putin o Trump, la difusión de verdades, o mejor, posverdades, a través de un aparato mediático e informático incomparablemente más eficaz y por lo tanto más pernicioso que cualquier otro sistema de información de la historia. Cuestiones, muchas de ellas, que reaparecen en estos artículos de Sloterdijk. Habían ya llevado a proyectar algo tal como una condición epidémica de la cultura, de la política y, en general, de la existencia contemporánea. En los diferentes textos, Sloterdijk recurre a algunas categorías que durante años fue forjando en volúmenes que son ya clásicos del pensamiento contemporáneo, como la serie dedicada a esferas, sus escritos sobre Heidegger, sobre la técnica, sobre el fin del humanismo, sobre la cría del humano o sobre el funcionamiento de la comunicación de masas. Si hay algo que articula esta revisión del propio archivo conceptual que emprende el autor, es la recurrencia de un término y de una problemática: la del cinismo contemporáneo. Es una categoría, la del cinismo, que vuelve todo el tiempo en estas intervenciones y que Sloterdijk desprende de una reflexión más amplia sobre el lenguaje y sus relaciones con las construcciones simbólicas y con sus implicancias políticas. Esta visión del lenguaje se puede encontrar sintetizada en el primero de los textos que aquí se presentan. El artículo ¿Dónde están los amigos de la verdad?, publicado originalmente en la Neue Zürcher Zeitung de Suiza, el 29 de diciembre de 2018. Como todos los textos que integran este volumen, además del nombrado Reflejos primitivos, las epidemias políticas, reflexiones de un apolítico y el largo camino hacia la sociedad mundial, el artículo surge de circunstancias y coyunturas muy concretas, relacionadas en general, como es esperable, con la realidad política alemana, a partir de los cuales Sloterdijk despliega una reflexión más amplia y genérica, pero siempre atenta a lo concreto y a lo específico. En este caso, forma parte de una discusión sobre la política inmigratoria del gobierno de Angela Merkel, desde la que Sloterdijk piensa el estatuto del lenguaje como artefacto público. El lenguaje, recuerda Sloterdijk, en ese primer artículo es mucho más que un mero medio de representación y de construcción de mitos o habladurías. En la experiencia fundamental del ser como hablante se inscribe, para el filósofo alemán, el uso del lenguaje para distorsionar conscientemente y deliberadamente los hechos. Existen, por supuesto, errores involuntarios. Pero en la vida pública se dan, sobre todo, otras dimensiones en las que el uso de la palabra se articula con la proyección de una imagen, distorsionada del mundo. La mentira, la superstición y, finalmente, el cinismo. Esto
supone el relajamiento de las máscaras para ambas partes del pacto de ilusión que funda la ideología. Cuando los de arriba dejan caer la máscara, ya no ocultan su indiferencia ante la preocupación por el bien común que se les asigna oficialmente, afirma el filósofo, en ese mismo primer artículo. Es algo que Sloterdijk empezó a plantear con fuerza en un texto todavía juvenil, saludado por pensadores de diferente extracción, entre ellos Jürgen Habermas, con quien en los años sucesivos el autor sostendría inquietantes y necesarias polémicas. La crítica de la razón cínica, de 1983. Con la salida del siglo XX, que Sloterdijk demarca entre 1914 y 1989, pero sobre todo con las políticas del terror y de construcción del enemigo terrorista que estallan después de la caída en 2001 de las Torres Gemelas, el cinismo se reconfigura como actitud desinhibitoria generalizada en las élites gobernantes, pero también en las masas. Es una actitud cercana a la de la paresía, que en un momento trabajó el Foucault tardío, pero que es contraatacar en sus intenciones y en sus efectos. No desarma posiciones ni pone en riesgo al que enuncia, sino que solo consolida estereotipos culturales, despliega intolerancia y naturaliza desigualdades sociales. Ello se consolida en los años que van del siglo XXI con la conformación de movimientos inconformistas, filiados en general en la extrema derecha, que en el léxico político europeo. Y esto es una diferencia sustancial con el léxico político latinoamericano. Quedan cubiertos bajo el paraguas del populismo y esa generalización de una guerra cínica total asume a través de los rebotes mediáticos y de la omnipresencia, casi de la omniscencia de las redes sociales, una dimensión desconocida, inabarcable, angustiante, estresante y al fin peligrosa. Hoy por hoy, afirma Sloterdijk, una nación parece no ser moldeada por las instituciones fuertes de la sociedad, como el ejército, sino que lo es fundamentalmente por los medios, sobre la base de la generación permanente de noticias y el imperativo de la novedad, con la difusión irresponsable de contenidos y de imágenes y al imperio de una suerte de cinismo generalizado. Ese cinismo que se manifestó a lo largo del siglo XX en el programa bolchevique de Lenin y en Stalin y en las vanguardias en el nazismo alemán y en el fascismo italiano, en el discurso neoliberal de Reagan o Thatcher. Se encarna hoy en figuras como Trump en Estados Unidos. Una verdadera obsesión de Sloterdijk, como en muchas figuras actuales del pensamiento. Bolsonaro en Brasil, Putin en Rusia, Orbán en Hungría y Erdogan en Turquía. Tales figuras, afirma Sloterdijk, sostendrían no siempre de manera tan explícita. Claro que la verdad es aquello que se puede hacer con la mentira. Ante ello, no hay en rigor una salida y menos aún, por supuesto, ningún camino alternativo seguro. Sí hay, en cambio, un antídoto irónico que contraponer a esos procesos. Es una posición que Sloterdijk piensa en relación a una actitud política, la propia, que se instala en una aparente paradoja, pero que en algunos grandes pensadores del siglo XX, pienso para dar solo un ejemplo que me es especialmente caro en Pasolini, pero también en Thomas Mann, de las consideraciones de un Hipólito. Y habían, de alguna manera, planteado una posición de izquierda conservadora por la que Sloterdijk ha cosechado, junto con otros pensadores alemanes de su edad, como Rüdiger, Safransky, una serie de críticas de parte de comunicadores, en teoría al menos progresistas. Esa izquierda, en la que se reconoce Sloterdijk, sería también una izquierda neurológica, inspirada en el funcionamiento del hemisferio izquierdo del cerebro como posibilidad de recuperar respuestas no del todo instintivas, como un tranquilo e innegociable no a los golpes del otro lado. Es una actitud humorista que tiende a ver lo más alto desde una perspectiva baja y lo bajo desde arriba, en la tradición de Diógenes y sus seguidores que Sloterdijk llama
químicos, para diferenciarlos de los prepotentes y violentos cínicos contemporáneos. Una posición como la del viejo filósofo griego que deambula por las calles de Atenas, de apartamiento, pero dentro de las tensiones y de las luchas que atraviesan en todo momento la polis. Las pandemias son amenazas de naturaleza existencial para la especie humana. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunciaba en un reciente informe, comisionado por la propia organización y el Banco Mundial, BM, que el espectro de una emergencia sanitaria mundial se vislumbra peligrosamente en el horizonte. Desde el mes de diciembre del año 2019, el coronavirus, COVID-19, ha puesto al mundo ante una crisis sanitaria, pero también económica, social y política sin precedentes en nuestra historia reciente. Esta situación, de hecho, ya venía siendo analizada por expertos desde hacía tiempo. En el mes de octubre de 2019 se celebró en Nueva York el evento 201, en donde se trabajaron una serie de simulacros de pandemias basados en distintos escenarios posibles con el objetivo de dar respuesta y anticiparse para abordar soluciones de manera global. Este simulacro, que reunió a 15 expertos mundiales y fue organizado por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad en la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, se centró en analizar cómo un brote de un nuevo coronavirus zoonótico transmitido de murciélagos a cerdos y a personas, que eventualmente se vuelve eficientemente transmisible de persona a persona, lleva a una pandemia severa. ¡Qué casualidad! El simulacro finalizó con una serie de conclusiones y recomendaciones que son de especial relevancia. La conclusión más importante es que lo que considerábamos guerras futuras ya presentes son biológicas y tienen un enorme potencial para devastar grandes poblaciones. Los gobiernos, por tanto, deben dejar de invertir en armamento y aumentar el gasto en investigación científica. Las recomendaciones pasan por planificar y cooperar en la respuesta en los diversos frentes que se abren en las pandemias, entre el sector público y privado. La industria, los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para mejorar la creación de contramedidas médicas internacionales para permitir una distribución rápida y equitativa durante una pandemia grave. Los países, las organizaciones internacionales y las compañías de transporte globales deberían trabajar juntas para mantener los viajes y el comercio durante las pandemias, esenciales para la economía mundial. Los gobiernos deberían proporcionar más recursos y apoyo para el desarrollo y la fabricación de vacunas, terapias y diagnósticos. Las empresas globales deberían reconocer la carga económica de las pandemias y luchar para estar mejor preparadas. Las organizaciones internacionales deberían priorizar la reducción de los impactos económicos de epidemias y pandemias. Y por último, los gobiernos y el sector privado deberían asignar una mayor prioridad al desarrollo de métodos para combatir la información errónea y la desinformación antes de la próxima respuesta pandémica. Ahora bien, estas y otras medidas que a día de hoy se están adoptando para detener la expansión del COVID-19 no servirán para volver a un mundo seguro si, como señala Yolanda Fresnillo, no lanzamos una mirada global y más amplia sobre esta pandemia que no está causando solo una crisis sanitaria y económica por sí mismas, sino que está arrastrando el desencadenamiento de una crisis preexistente derivada del modelo hegemónico sobre el que se vertebra nuestra sociedad. La pobreza, la desigualdad, el achicamiento del Estado, la labilidad del estado de bienestar, la precariedad laboral, la voracidad en el consumo, en particular, de los recursos naturales, la conexión planetaria y la globalización hacen de esta pandemia un hecho de manera inescrutable que nos muestra que nuestro modelo económico y social es incompatible con la vida.